Bueno, hoy vamos entonces a continuar descubriendo lo que fueron los pueblos fenicios, que son otro de los grupos importantes que van a poblar inicialmente toda la costa de Canaán. Estos pueblos fenicios también son pueblos muy antiguos. Desde mediados del tercer milenio empiezan los primeros asentamientos en la costa de lo que hoy es el Líbano, Siria, Israel. Toda esta costa empieza a tener los primeros asentamientos ya desde mediados del tercer milenio. Eh, Ellos se llaman a sí mismos los hijos de Canaán. Parece que este nombre viene de Kinaán, como se decía en egipcio a toda, se les decía a estos pueblos que habitaban en la costa de Canaán por su color rojo. Ellos tenían un color ellos se teñían el pelo y a veces la piel con un color rojo púrpura que sacaban de un molusco eh, de donde extraían de la concha un tinte color rojo púrpura, y asumimos que esta práctica se hacía desde tiempos muy antiguos, porque ya como ven desde mediados del milenio, del tercer milenio, ya los egipcios los llamaban Kinaán, y ellos se reconocían a sí mismos como los hijos de Canaán. Posteriormente vamos a ver que los griegos los van a llamar los fenicios, fénix, que viene de la palabra fénix, también rojo, del color, como se le decía, el color rojo. Entonces, finalmente ellos van a ser conocidos a lo largo de la historia es por la manera como los llamaron los griegos, es decir, los fenicios, ¿no? Eh, Durante el segundo milenio antes de Cristo, los fenicios empiezan, inicialmente van a hacer actividades pastoriles, pero a lo largo del segundo milenio antes de Cristo, que es cuando vimos que se da como este cruce de pueblos diversos que vienen tanto del norte del Cáucaso como de la península arábiga, y que van a competir en torno a la Mesopotamia. Mientras se va dando estos pueblos, que son los fenicios, en el segundo milenio antes de Cristo, pasan de una actividad entonces de pastoreo a una actividad más de tipo agrícola, y empiezan a desarrollar el comercio y las manufacturas, en especial las de telas. Eh, Ellos inicialmente durante este segundo milenio, ellos van a empezar a realizar intercambios comerciales con Egipto, y van a intercambiar básicamente todo lo que es este tinte púrpura que habíamos comentado, que es el que les da como su nombre, y también a su vez todo lo que es la madera de árboles muy antiguos que duraban muchísimos años, 2000 años, que era el cedro, que era una madera muy bella, una madera de color rojizo, y a la vez que tenía un aroma muy exquisito. Entonces, estas dos posibilidades que ellos tenían a través del tinte y a través de la madera de los cedros para realizar intercambios comerciales, les va a ir dando una riqueza muy grande, que va a hacer que estas ciudades costeras de la tierra de Canaán empiecen a florecer, y que empiecen a desarrollar, como vimos, intercambios comerciales, no solamente con Egipto, sino también con toda la zona de Israel. Vamos a ver cómo desde el siglo noveno antes de Cristo ya ellos empiezan a exportar su madera
hacia los reinos de Salomón y de David, y van a ser cada vez más conocidos pues por estas exportaciones que realizan de tinte púrpura y de madera de cedro. Ahora, los fenicios empiezan entonces a cada vez a tener una mayor riqueza. Van a crear unas ciudades-estado, no va a llegar a conformarse un reino, sino que son ciudades independientes que cada vez pues tienen un mayor potencial comercial, lo que las hace cada vez más poderosas. Entre ellas están la ciudad de Biblos, que es la más antigua, la ciudad de Tiro, Saida, como se le dice en árabe, Sidón en español, Beirut y Trípoli, entre otras. Básicamente estas son como las más importantes. Estas ciudades-estado van a estar gobernadas por un rey que es de origen divino, y a la vez van a tener como establecimiento fundamental el templo, donde justamente se van como a santificar las actividades comerciales que ellos van a realizar. Es en los templos donde ellos van a hacer ritos y plegarias para los comerciantes y para los navegantes, que ya empiezan a tener cada vez un poder más grande. Y las razones para ello es porque los fenicios, pues dada la topografía y la geografía del Líbano, siendo un país que tiene una cordillera que digamos limita las posibilidades de realizar un comercio interno al interior del Líbano, pues ellos se ven obligados a volcarse hacia el mar, hacia el Mediterráneo. Y es por ello que estas ciudades van a tener ese carácter tan comerciante, y es por esto también que los fenicios van a desarrollar una navegación imponente que les va a permitir configurar un imperio comercial en todo el Mediterráneo, ¿sí? Entonces nosotros vemos cómo a lo largo del segundo milenio antes de Cristo es que se va a dar esta como configuración de ciudades-estado. Básicamente ellos van a, los dioses digamos que caracterizan a estas ciudades-estado, encontramos en Sidón, o Saida, la diosa Astarte, que es la antigua Ishtar, que habíamos visto, que tiene un origen sumerio y acadio. Inanna se llamaba en esa época, después se llama Ishtar, y en Biblos se le va a conocer como Astarte. Ella es la diosa de la guerra, de la fertilidad, del eros, del amor. A su vez van a tener un dios que es él, que quiere decir muy alto, el grande, que tiene forma de toro, quien va a unirse a la diosa para dar nacimiento a un dios muy conocido, que es el dios Baal, que es el dios de los elementos, es el dios de las tormentas, era el dios que protegía justamente a los navegantes que salían a colonizar y a explorar nuevas tierras. Y estos dioses van a, como vamos a ver después, cuando se llegue el momento de la colonización fenicia, van a expandirse por todo el Mediterráneo. Entonces los fenicios se ven obligados, como vemos, por su geografía, a expandirse hacia el mar, hacia el lado del Mediterráneo. Y vamos a ver cómo ya cerca del primer milenio antes de Cristo empiezan a darse como las primeras excursiones para buscar nuevos asentamientos y para crear toda una serie de colonias, inicialmente en el Mediterráneo de la península, al sur de la península ibérica, donde inicialmente se va a crear el primer puerto, digamos, fenicio, que es Cádiz,
que va a ser creado a más o menos hacia el 1100 antes de Cristo, ¿sí? O sea que digamos que el enriquecimiento de las ciudades costeras de Canaán se da a lo largo del segundo milenio antes de Cristo, pero ya en el primer milenio antes de Cristo empieza a darse el proceso de colonización que va a cubrir todo lo que va a ser la zona del Mediterráneo a lo largo de lo que es el norte del África, la parte sur de la península arábiga. Ellos van a colonizar también parte de Chipre, van a estar en parte de Sicilia, en Palermo, Cerdeña, Malta, eh, las Islas Baleares, y allí van a fundar asentamientos y colonias que van a ser muy prósperas y que en una segunda etapa van a dar como una nueva identidad a lo que va a ser un imperio púnico, ¿sí? Más adelante, posteriormente, lo vamos a ver. Ahora, después de todo lo que fue la embestida de los pueblos del mar, como ya habíamos visto anteriormente, en 1200 antes de Cristo aproximadamente, cuando desaparecen las civilizaciones micénica y la hitita, digamos que de esa desaparición de estas civilizaciones hay dos pueblos que aprovechan estos vacíos que ellas dejan para consolidarse, que son por un lado los asirios, que habíamos visto ya desde el mil antes, como desde el primer milenio antes de Cristo, los asirios también se van expandiendo a lo largo de la costa de Canaán y por el lado de Egipto. Y los fenicios también aprovechan estos vacíos y vemos que también van a instalar y crear estas nuevas colonias. En Egipto también ellos van a crear a Menfis y van a desarrollar todo un proceso de colonización que les va a dar como un segundo respiro cuando ya hacia el siglo VI antes de Cristo los persas invadan y se tomen toda la zona de la costa antigua de Canaán. Ya para esa época los fenicios tienen todo un imperio colonial que les va a permitir, como vamos a ver la próxima vez, crear un nuevo imperio comercial muy importante y muy poderoso que va a ser el imperio púnico. Entonces vamos a dejar por ahora acá y para la segunda etapa, es decir, para la próxima vez, vamos ya a concentrarnos en todo lo que fue la colonización fenicia a lo largo y ancho del Mediterráneo. Entonces dejamos acá por ahora.